Hay algunas señales de lo que se habría tratado, quizás de lo que se habría acordado durante esta visita. Consecuentemente, el público, y con razón, se pregunta, ¿y qué puede esperar el Ecuador después de esto? Doctor Zuquilanda, buenas noches. Buenas noches. Mire, Félix, yo estoy de cierta manera sorprendido porque en el país se ha analizado la visita de Rubio de una manera muy simple, simplista. No es posible creer que funcionarios del servicio exterior, exfuncionarios, simplifiquen la visita de un personaje de esta calidad a la entrega o no de 20 millones de dólares. Eso no es así. La seriedad con la cual los Estados Unidos ha mantenido sus relaciones con el país ha sido tradicional desde hace muchísimos años. Aquí, si hablamos de lo que dice aquí el detalle de prensa, seguridad, migración y comercio. En seguridad, el presidente de los Estados Unidos, Bush, determinó entregarle al Estado ecuatoriano la posibilidad de exportar cientos de productos ecuatorianos para que entren sin aranceles al mercado norteamericano en agradecimiento a la lucha que nosotros estábamos haciendo contra la droga. Y eso cuando éramos una isla de paz. Luego después, el Estado norteamericano posibilitó la negociación del TLC, del Tratado de Libre Comercio, que fue tirado al tacho de la basura por el gobierno de Correa y Patiño. Y luego después, el propio gobierno norteamericano nos ha ayudado en multiplicidad de temas migratorios, nos abrió la posibilidad de regularizar la permanencia de los ecuatorianos en Estados Unidos cuando era canciller este señor Long, que simplemente se negó a aplicar el sistema que se llama TPS para que los ecuatorianos puedan permanecer en Estados Unidos. Los antecedentes son buenos, sin duda, doctor, pero ¿y en el presente? Mire, en el presente nosotros tenemos cosas bien interesantes. También hay que colocar la llegada de Rubio en un contexto regional, no en contexto nacional. No, nosotros estamos pensando claramente de que Rubio está reconfigurando la actuación de los Estados Unidos dentro de la región, dentro del hemisferio americano. Efectivamente, tenemos un problema con la penetración de la China y de Rusia en los acontecimientos culturales, políticos, económicos del hemisferio. Por lo tanto, se ve claramente que Estados Unidos quiere modificar ese tipo de acciones y aliarse, y ha determinado que Ecuador es un gran socio para los Estados Unidos y podemos convertirnos en líderes para manejar este tipo de cosas. Un gran socio para los Estados Unidos, pero insisto y con todo respeto en la pregunta inicial, muchísimas gracias la presencia también de nuestro invitado, el doctor Francisco Paredes. ¿Qué puede esperar? Insisto, ¿qué puede esperar el país, el Ecuador, de los Estados Unidos después de esto? ¿Qué puede y qué debe esperar, doctor? Buenas noches, Félix, y muy buenas noches con todos los televidentes. Lo que puede esperar es que continúe con este proceso de sincronía. Yo lo llamo así porque no es reciente. Desde hace algunos meses ya vienen visitándonos en Ecuador altos rangos diplomáticos de seguridad, de migración del gobierno de Estados Unidos. Lo que nos está faltando, yo diría que es lo que podemos esperar, que el siguiente paso sea la parte comercial, porque estamos tratando temas de migración, está muy bien. Ahora temas de seguridad, narcotráfico, que es una preocupación real, latente dentro del territorio ecuatoriano, y el siguiente paso, en mi opinión, debería ser busquemos mejorar esos acuerdos comerciales. ¿La parte comercial en qué sentido? Al día de hoy Ecuador todavía tiene aranceles que paga con exportación de sus productos que no son de menos del 15%. ¿Por qué Ecuador a sus titanes? Y me refiero camarón, bananos, frutas y algunos productos agrícolas que están empezando a recibirse de mejor manera. Pienso, por ejemplo, en productos agrícolas como granos que tienen que llegar hacia los Estados Unidos y que son cada vez de mayor consumo, empezar a buscar exportaciones en esas áreas y buscar que nuestra relación sea integral, no solamente en aspectos de migración, no solamente en aspectos de seguridad, sino realmente tener un socio comercial internacional del tamaño y de la economía de Estados Unidos. Con todo respeto, doctor, sin embargo, el tema central es la inseguridad. Y el público se estará preguntando, ¿y qué tiene que ver este asunto comercial y lo otro con la inseguridad? Para mí vienen de la mano.
son dos aspectos que vienen de la mano. Pero hay que dar prioridades. Desde luego que sí, y para eso Estados Unidos ha contribuido ya con algunos millones de dólares, con inteligencia, con apoyos tecnológicos y demás. Pero, ¿de qué nos sirve tener una serie de controles, cámaras de seguridad, estar rodeados de componentes de seguridad, si el siguiente elemento, que es el elemento humano, el trabajo, la exportación de productos, no vienen también acompañados? Recordemos que muchas de las personas que están dentro de estos GDOs, dentro de estos grupos, no dejan de alguna manera de ser víctimas de lo que sucede en la sociedad, sin defender que las actuaciones que ellos tengan sean correctas. Lo que sí digo es, sí nos hace falta ese siguiente impulso, que es el impulso económico, de que Ecuador se vuelva un exportador hacia el mundo de productos y de servicios. ¿Por qué no servicios financieros? ¿Por qué no somos el Panamá de Latinoamérica? Teniendo dólares, nuestro sistema bancario debería ser el sistema bancario más sólido de Latinoamérica. Deberíamos volvernos en el centro financiero de Latinoamérica. Pero nos falta esa visión y es hacia allá hacia donde deberíamos apuntar. Con esos antecedentes, buenas noches a la doctora Carla Rosero. Con esos antecedentes, la inseguridad, el crimen, ¿deben estar poniendo las barbas en remojo, doctora? ¿Deben estar muy preocupados? ¿O qué va a pasar con todo esto? Félix, buenas noches. Igual a todas las personas que están conectadas, un saludo cordial. Félix, la idea del contexto, que venga pues un personero tan importante de Ecuador, dimensiona tres aspectos estratégicos, tácticos y operativos a nivel de seguridad. Primero, acciones de fuerza. Creo que es importante los convenios o tratados bilaterales en el campo de la seguridad que Ecuador pueda tener no solo con Estados Unidos, que tenga que tener con Francia, con Italia, que son países que pues en la historia nos han estado acompañando en diferentes luchas que ha tenido el país a nivel de seguridad. Un punto importante y en la trazabilidad creo que hay que analizarlo en esta mesa es justamente que estamos a puertas de un referéndum. Y mire que una de las preguntas que ya la Corte Constitucional ha puesto para referéndum y opción ciudadana es justamente de las bases militares. Y aquí la importancia de la coordinación de esos presupuestos. Hablaba Marco Rubio cuando estuvo aquí de 6 millones en tecnología para la defensa. Es decir, drones para el tema naval. ¿Por qué es importante esta coyuntura, Félix? Porque justamente uno de los frentes de mayor impacto de estos grupos delincuenciales, narcotráfico transnacional, del tema del crimen organizado, es la salida de puertos. Y 13,5 millones para operaciones, que, casi sin duda, 20 millones. ¿Que serán suficientes, doctora? No son suficientes porque estamos, recuerde, peleando contra muchísimo dinero, pero ahí vienen las condiciones, ¿no? Mire que el país, Ecuador, está trabajando en tema de defensa a profundidad. Creo que es importante, el día de ayer el Comando Conjunto pues dio una declaración de ir a la siguiente escala militar. Y ahí es necesario ese involucramiento de los acuerdos bilaterales. ¿Y por qué yo decía el tema del referéndum? Porque básicamente uno de los puntos importantes es las bases militares, que hay que aclararla, ¿no? No es lo mismo un FOL, que es una base de avanzada, que Ecuador pues ya lo tuvo en 1999 y que nos generó muchísimas ventajas frente a los grupos de criminales. Consecuentemente, el siguiente paso, el siguiente escenario, doctor Patricio Zuquilanda, tendría que ser la construcción, la autorización y la llegada de las bases militares, pero ahora sí de verdad te escucho, doctor. ¿Qué opina usted? Bueno, de verdad, lo que se observa en Ecuador es que los ecuatorianos somos los que no tenemos la voluntad de avanzar. Por parte de Estados Unidos nos da la mano, nos puso aquí el uso de la base de Manta, nos ha dado posibilidades comerciales, hemos tirado al tacho de basura estas posibilidades, hemos perdido miles de millones de dólares, ¿no? Porque no hemos aprovechado la ayuda norteamericana. Pero los ecuatorianos también hemos colaborado para no tener seguridad. Nos adherimos a la CONVEMAR, a la Convención de Derecho del Mar, con lo cual perdimos nosotros soberanía sobre 1 millón de kilómetros cuadrados en nuestro mar territorial y no tenemos control. En consecuencia, yo creo que es muy útil que comencemos los ecuatorianos a organizarnos en el tema de la seguridad jurídica y en el tema de la modernización de las instituciones del Estado. ¿Una organización como país? ¿A qué se refiere, doctor? A que tenemos una cantidad de leyes aquí en Ecuador, ¿ya?, que son contradictorias porque tenemos tantas leyes de carácter socialista, liberal, comunista, nacionalista, independientes. Entonces es una cosa tan tremenda esto. Un caos jurídico.
un caos jurídico que impide la organización para la recepción de inversiones, para que haya un comercio normal, para que haya la aceptación de la cooperación. Porque es necesario aceptar la cooperación con simpleza, con determinación. Qué interesante esta parte del caos jurídico que puede ser una buena o mala carta de presentación frente a un gobierno norteamericano que lo analiza todo al centímetro y va a decir, yo le voy a apoyar a este gobierno que tiene, por ejemplo, tan mala justicia, doctor. Y no solamente el sistema de justicia es un problema, es también, como decía el doctor Zuquilán, de alguna manera, toda la estructura económica del Estado la que está equivocada. Y vamos a los hechos. El Ecuador no ha recibido ni siquiera 500 millones de dólares de inversión extranjera en el año pasado. Nuestros vecinos, que también tienen problemas de narcotráfico, como Colombia. Nuestros vecinos como Perú, en donde también hay problemas de tránsito de droga, están en 10.000, 12.000, 13.000 millones de dólares de inversión extranjera. ¿Qué justifica que países que no son 40 veces más grandes que el país estén recibiendo una inversión extranjera así de grande? Y para mí pasa primero por el sistema de justicia, ¿sí? Y segundo, también por la estabilidad que dan a las leyes de inversiones. ¿Qué sucede en Ecuador? Las leyes de inversiones se modifican cada año, cada 2 años. Entonces el inversionista que quiere poner sus recursos en Ecuador no sabe si mañana le van a modificar las leyes, si es que el SRI va a respetar los pactos iniciales con los que ingresó a invertir en el Ecuador. No todos los inversionistas de afuera vienen con la capacidad de invertir 10 millones de dólares, que es lo que le exige la ley, para poder tener un contrato de garantía de protección de inversión dentro del país. Consecuentemente, doctor, si es que reorganizamos la justicia, por ejemplo, ¿cree usted que nos van a dar mejor ayuda económica? Absolutamente, es que la justicia es una parte fundamental de la tranquilidad del inversionista. Y no nos vayamos al inversionista extranjero que pensamos el gran empresario del gas, de la minería. Pensemos en nuestros propios ecuatorianos que están afuera. ¿Con qué tranquilidad pueden traer los millones de dólares que han traído, más de 5.000 millones de dólares solamente el año pasado, en remesas? ¿Qué les motiva a ellos a traer recursos si no hay esa garantía de seguridad? Consecuentemente, no es cuestión de pedir, sino también de dar y de trasladar una imagen de país confiable y seguro. ¿Y estamos en esa ruta, doctora? Feliz, creo que la presencia de Marco Rubio nos marca un inicio. Una de las cosas importantes es alinear esas propuestas a las necesidades actuales, tanto de las Fuerzas Armadas como la policía. Mire que el día de ayer, justamente el Comando Conjunto, en esta transformación de la estrategia en territorio, fue enfático. Control territorial, fortalecimiento a nivel de inteligencia y neutralización de objetivos. Eso no se hace solo, Félix. Eso viene acompañado justamente de estos convenios internacionales. Creo que hay que ser prudentes y coherentes, concuerdo con los otros ponentes, que es necesario la seguridad jurídica. Pero la seguridad jurídica también tiene que ir acompañando de ese cambio de estrategia en tema de seguridad. Ir desde la seguridad pública a la seguridad ciudadana. ¿Qué mejor que con un presupuesto, pues que habría que ponerlo en un convenio bilateral con acuerdos claros, con una política ligada a la prevención del delito y acompañado también, Félix, con el tema social. Sin embargo, mire que la seguridad tiene que tener ese enfrente también. O se intenta, por ejemplo, doctora, poner las manos, por ejemplo, en la justicia. No en la justicia, porque esto es un tema donde todo el mundo grita. Poner orden en ciertos jueces, por ejemplo, y arde Troya. Y hay que hacerlo, Félix. ¿Qué hay que hacer en ese punto? Hay 4 aristas que forman parte de una política contra el crimen organizado. ¿Ya? El uno de ellos es la limpieza a nivel jurídico, una estructura fortalecida a nivel jurídico. El otro es el control de las rutas. Y qué mejor que la participación, como hablaba doctor Zuquilán, con respecto a una FOL, una estructura fortalecida. Si no tenemos esos dos frentes, el control sobre la logística de la entrega del producto y la otra, la parte judicial, un delincuente entra y a las 24 horas con sustitutivas está afuera, no estamos haciendo nada. ¿Qué visión puede tener un país que quiera aportarnos si no nos fortalecemos en esos dos frentes? Creo que es importante esos dos frentes también. Hay que abordar, hay que analizar el llamado tema de la soberanía, que tiene varias direcciones. Vamos a hacer una pausa para con nuestros invitados analizar este punto sobre la inseguridad, sobre el crimen organizado en el país.
Está claro entonces que el objetivo del encuentro entre el presidente Noboa y el secretario Rubio fue para reformar, para reforzar la lucha contra el crimen organizado y sus derivaciones. Sin embargo, hay voces que advierten sobre el factor soberanía. Soberanía y ayuda. Consultamos al ex vicecanciller de este país, el doctor Marcelo Fernández de Córdoba. Escuchemos. Ellos son la parte fuerte, porque en primer lugar tienen que comprender que los mayores consumidores de droga están en los Estados Unidos. Si no hubiera consumo, no habría producción y no habría contrabando hacia los Estados Unidos. Como hay consumo y es un mercado, hay una responsabilidad compartida. Hay una responsabilidad compartida en el país. Hay que ver qué podemos nosotros pedir a cambio. Yo, en este tema, yo pienso que lo que debemos solicitar es la asistencia técnica, la colaboración en información, y si son necesarios determinados equipos, esos equipos que puedan darnos para precisamente controlar eficientemente el tráfico de estupefacientes. Bueno, la verdad, a mí no me preocupa la soberanía, porque les estoy hablando de que cualquier decisión que tomemos es precisamente en uso de la soberanía que tenemos. Nadie nos va a obligar. De hecho, si es que no autorizamos, nadie nos va a decir, bueno, ustedes hay que poner una base en el Ecuador, ustedes no quieren, pero ahí va la base. No es esa el tema fundamental. El tema es que nosotros tenemos que, en uso de nuestra soberanía, pedirles. Y eso está claro. La intervención de Marco Rubio está muy clara. Estamos esperando que el Ecuador nos solicite para darles. ¿Cuánto consecuentemente nos debe preocupar el tema de la soberanía? La soberanía a favor, la soberanía en contra. Es otro laberinto, doctor, ¿qué le parece? La soberanía, Félix, no es otra cosa que la capacidad del pueblo de autodeterminarse. Así de simple. Si vamos a una consulta popular mañana y el pueblo dice que pueden venir las bases, ya nos determinamos, ya definimos ese marco. Evidentemente le corresponde a la Asamblea, a Cancillería, definir el margen dentro del cual se puede operar, pero esto no implica que sea una decisión poco soberana. Durante muchas veces escuchamos que esto de la soberanía, de las bases militares, nos quita soberanía. Pues miremos la realidad. Entre Alemania y Japón tienen 200 bases militares. En Colombia también tienen bases militares. En varios países tienen bases militares. Y no es que la base militar resuelve de lleno el problema, pero sí que contribuye a buscar soluciones. Tener aquí en Ecuador operativos físicos de gobierno de Estados Unidos, patrullando, asistiendo en las operaciones de inteligencia, asistiéndonos en los operativos, dándonos inteligencia sobre todo en lo que sucede en los mares, con satélites, con ayuda tecnológica, es fundamental. Y no estamos discutiendo un tema de que el Ecuador no se pueda autodeterminar sobre qué es lo que va a hacer, sobre las bases o no. Estamos teniendo todo el derecho de hacerlo. Lo único que tenemos que definir es hasta dónde y cuál es exactamente el margen dentro del cual legalmente pueden operar funcionarios del cuerpo diplomático o del ejército estadounidense en Ecuador. Un revelador estudio de la prensa internacional acaba de publicar que está establecido que en la frontera que comparten Colombia, Ecuador y Perú, los criminales organizados prácticamente se disputan ese territorio para su trabajo, entre comillas, para sus negocios, para su tránsito. ¿Y quién habla allí de la soberanía? En esos términos, doctor Zuquilanda, ¿en dónde queda la soberanía? Unos dicen que los Estados Unidos va a afectar la soberanía del Ecuador si es que nos ayudan. Y yo le pongo este ejemplo, este caso de la prensa internacional, donde hay prácticamente un territorio compartido por la delincuencia y nadie habla de la soberanía. ¿Qué es esto de la soberanía, doctor? Mire, volvemos a la culpabilidad de los propios ecuatorianos, ¿no? Cuando se estructuró la Subsecretaría de Desarrollo de Fronteras y Asuntos Amazónicos en la Cancillería para ejecutar, financiar proyectos de desarrollo binacional Colombia-Ecuador, lo primero que hizo Patiño fue eliminar esa subsecretaría para dejar un corredor libre hacia el Océano Pacífico con el propósito de llevar la droga.
Esa es la realidad. Por lo tanto, no hay que confundir los hechos delincuenciales con la soberanía. La soberanía ha sido utilizada por los extremistas para decir que la culpabilidad está en Estados Unidos, que los consumidores en Estados Unidos. Pero nosotros tenemos la culpabilidad de haber abandonado las fronteras. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, Ecuador haya gritado con la eliminación de la hoja de coca? En el tiempo del presidente Uribe había 50.000 hectáreas de hoja de coca eliminadas. Ahora hay 320.000 hectáreas de hoja de coca, con lo cual la cocaína es una cantidad exorbitante en territorio ecuatoriano y los ecuatorianos nos hemos convertido en víctimas. Somos una bodega de víctimas aquí y por eso somos grandes exportadores. ¿Y eso por qué, doctor? Porque mire, mucho se habla de soberanía y poco se habla de ejecución de proyectos reales para eliminar esos focos de delincuencia, ¿no? Porque el tema de la famosa anticorrupción se tiene que aplicar inmediatamente en el país. No solamente se tiene que hablar de anticorrupción. Corrupción es permitir que ingrese la cocaína a territorio ecuatoriano y que nos convirtamos en exportadores. Insisto en este ejemplo que me he permitido citar de esta suerte de triple frontera, donde la delincuencia se está disputando prácticamente por una parte, pero está actuando casi en forma libre. ¡Qué cosa tan compleja! ¿Esto en qué términos agrava el problema, la crisis de inseguridad, doctora? Félix, aquí hay un tema, creo que es medular dentro del combate del crimen organizado y narcotráfico. Usted le acaba de decir, tenemos países productores y como cualquier cadena de valor necesitan un país de intermedio, de logística, de tránsito, y eso se ha convertido en Ecuador. Aunque le cuento que ya hay ciertos lugares donde existe incluso producción mínima por tema de abastecimiento para microtráfico. Concuerdo con el doctor, a largo plazo es esperar la reforma del artículo 5 de la Constitución para el tratamiento de las bases. A corto plazo es importante el papel de la FOL. Mucha gente critica lo que es una base militar y es muy diferente a lo que el Ecuador tuvo con Estados Unidos en 1999, y quiero aclarar a los ciudadanos que están conectados esta noche. Una FOL es una unidad de avanzada, es decir, una unidad militar que tiene 3 funciones, Félix, que hoy por hoy lo necesitamos por justamente este trabajo conjunto de estos grupos delincuenciales, sobre todo en temas de fronteras, ¿no? Terrible. El uno es apoyo logístico, es decir, con estas bases FOL se hace avanzadas en donde los países permitan, por ejemplo, se permite a través de esta FOL lo que se llama el repostaje. ¿Qué quiere decir? El abastecimiento, por ejemplo, de combustible a unidades militares en mar. 2, creo que la interdicción que se llama, que es la vigilancia activa, que tú lo decías, a través de drones, a través de vigilancia marítima, otros controles de defensa pueden ser instalados a través de una FOL. ¿Y con qué? Con inversiones de países extranjeros. ¿Y por qué de soberanía se habla? Porque uno piensa que vienen pues los militares acá. No, una FOL es un tema intermedio entre la base militar, no es un Guantánamo, por ejemplo, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, una de las cosas más importantes que se dio en 1999 es justamente el involucramiento de inteligencia, es decir, inteligencia y contrainteligencia basada en la información activa, marítima y aérea que se puede sacar a través de una unidad conjunta con Estados Unidos. No podemos votar eso, Félix. Si usted lo acaba de decir, lo dijo el doctor, si tenemos organizaciones totalmente estructuradas en base a frontera, Colombia, en base a frontera Venezuela, en base a frontera Ecuador y en toda la frontera del Pacífico. Consecuentemente, creo la que es consulta importante popular, ese paso. La consulta popular sobre las bases militares, sobre todo sobre eso, se vuelve vital. Se vuelve vital, pero yo creo que es importante el tema comunicacional, ¿no? Porque uno escucha base militar y tiende a confundir entre una estructura donde la formalidad, y ahí sí, la ejecución de política, incluso estratégica, totalmente autónomo al país que está acá. Eso no se da aquí. Aquí estamos, incluso, recuerde que la Fuerza Aérea Ecuatoriana era aquella que ejecutaba el control operativo, estratégico, táctico dentro del FOL que se creó en Manta. Entonces, la tranquilidad, yo creo que es importante, el papel, a mi concepto como especialista de seguridad es necesario, porque no tenemos, hoy por hoy, uno de nuestros frentes debilitados es justamente la salida del producto. Y lo decía el doctor en el punto previo. La salida de producto y los controles que son necesarios aéreos y marítimos. Ese es un punto flaco que tenemos como país y qué mejor que hacerlo con cooperación bilateral y obviamente con una política clara de cómo se va a llevar a cabo el tema. Un tratamiento ideológico, una ideologización de este tema podría ser un grave riesgo para el país, doctor. Desde luego, y eso fue lo que nos está pasando factura el día de hoy, Félix.
esta ideología de que tenemos un exceso de derechos que se garantizan en una constitución, que alguien los tiene que pagar, que tenemos una visión política sesgada y no me voy a referir a que sea de izquierda o derecha, sino muy proteccionista de estos grupos delincuenciales. Eso es lo que tenemos hoy. Unas leyes que también están hechas para proteger estos grupos delincuenciales, para que sus normas, para que sus violaciones, para que sus crímenes sean rápidamente olvidados y poco sancionados. ¿Cómo desactivar ese factor político que también puede incidir inclusive en el resultado, estando en riesgo la seguridad del país? Creo que hace falta verse en un espejo este país. Tenemos que mirarnos cómo nos encontramos después de lo que nos ha pasado los últimos 10 años, los últimos 15 años, en qué nos encontramos, en qué están nuestros vecinos y en qué hemos fallado. Y para mí lo que hemos fallado es en esta politización de cómo tiene que funcionar todo un país dirigido específicamente hacia unas izquierdas radicales de donde no nos hemos podido liberar hasta el día de hoy. Es un trabajo durísimo el que se tiene por delante, porque no solamente es cambiar este chip mental del exceso de derechos en favor de las personas, sino también entender que somos responsables de nuestros actos como ciudadanos, de emprender. Somos el país más emprendedor, pero el que más fracasa a nivel de emprendimiento. ¿Por qué? Porque posiblemente buscamos la comodidad, y eso les pasa ahora a nuestros hermanos venezolanos, que están viajando alrededor de toda Latinoamérica, sufriendo las consecuencias de tener un Estado sobreprotector, un Estado que entregaba dádivas, un Estado que debería ser el más rico de Latinoamérica y que hoy, gracias a sus políticas de esta izquierda radical absurda, es el país que más crisis social tiene. Clarísimo el tema de la politización como un factor que conspira contra la necesidad de este país. Una consulta a su experiencia, doctor Zuquilanda, ¿cómo despolitizar? Insisto esto porque ahí está la clave del problema. Bueno, esa es una palabra, es una pregunta general, pero quiero dar un ejemplo. Después de la guerra del Cenepa, los ecuatorianos nos pusimos como objetivo fundamental reorganizar, inclusive y modernizar las Fuerzas Armadas ecuatorianas, reorganizar el servicio exterior, modernizar el servicio exterior ecuatoriano. Ahora debíamos tener un servicio exterior y unas Fuerzas Armadas modernas, totalmente modernas, y no lo hemos hecho durante 20 y pico de años, más de 20 años. No lo hemos hecho. En consecuencia, yo creo que esto de que la politización, el presidente Uribe, en el año 2003, él nos advirtió directamente. Él dijo, el país tiene instituciones que son débiles. Si ustedes permiten que continúe esto en Ecuador, van a tener el ingreso del narcotráfico a todas las instituciones públicas del Ecuador. Pero cuando ingrese a las Fuerzas Armadas del narcotráfico y a la policía, ahí sí van a tener un problema grave. Han penetrado los servicios judiciales, los servicios políticos, los servicios culturales, pero el país no tiene el ánimo de modernizarse. Yo creo que es necesario comenzar una especie de plan nacional de desarrollo cultural en el país. Hemos tenido planes de todo tipo, pero no hemos tenido un plan de desarrollo cultural que permita a los ciudadanos ecuatorianos tener un comportamiento cultural de no robar, no meterse en los dineros del Estado, organizarse, ser disciplinados y simplemente ir a dar grandes soluciones a este país frente a grandes problemas nacionales. Pero también hay que consultarle y también hay que preguntarle a la gente y escuchar lo que opina en las calles ese público al cual está dirigido todo esto, estos comentarios, lo que hace el gobierno, lo que hacen las autoridades. Vamos a hacer una pausa para justamente recoger esas opiniones y darle una conclusión a todo esto en un momento. Lo cierto es que la crisis de inseguridad por el narcotráfico y el crimen organizado es un dragón de varias cabezas y con otra pregunta clave. ¿Hasta cuándo? La gente en las calles opina. Escuchemos.
Debería ser de manera indefinida hasta que se pueda resolver el problema, pero tiene que haber tanto la cooperación del gobierno como de la ciudadanía. O sea, es preocupante, uno tiene miedo hasta de salir a un parque, de salir con tu hija, con tu familia, entonces siempre tienes que estar pendiente de con quién estás, a dónde vas, y eso no debería ser así. Bueno, claro, con los grupos, estos narcotraficantes, porque ellos no tienen piedad, ni honor, ni gloria, ni nada. Para ellos es traer estas sustancias que hacen daño mal al cuerpo, matar a la gente, porque eso hace esta droga, matar a la gente. Entonces, si a un señor presidente o cualquier nombre que sea está con esa predisposición de acabar con esto mal a la sociedad, el pueblo, los ecuatorianos y toda sociedad, tenemos que apoyar al gobierno, pues, obviamente. Hasta que se acabe todo esto, este terrorismo. No puede estar solamente una semana, un mes, sino que hasta que se acabe, indefinido. Sinceramente en la costa está terrible, yo soy de la costa y está terrible. En Machala, por ejemplo, hay un muerto, eso por decirlo así, ahí son como 3, 4, 5 muertos diario. Y ya a 8 de la noche la ciudad está desolada, no hay gente. Pero ojalá que Estados Unidos nos dé ayuda porque ellos son más expertos, tienen más experiencia en esto de seguridad. Porque nosotros sinceramente estamos en cero. Yo creo hasta cuando el gobierno termine su mandato, porque viene otro gobierno, igual, él viene con otras ideas, con otras propuestas que no va a seguir lo mismo. Yo pienso que hasta cuando él termine su periodo de gobierno, para mitigar todo esto de la delincuencia y todo lo demás, porque si no, esto está terrible. Y Quito está igual que Guayaquil. Antes decíamos, no, Guayaquil nomás es peligroso, que Guayaquil es... No, ahora Quito es igual, o quizás hasta más, porque antes decían que por los barrios peligrosos, ahora en cualquier parte matan y van y tiran a los cadáveres por donde quiera, y es terrible. ¿Cuánto consecuentemente depende todo esto, los resultados que el público, que la gente espera, de este encuentro y de lo que puede ser la respuesta del gobierno norteamericano y la respuesta del gobierno ecuatoriano que ustedes han analizado, doctora? Bien, creo que es necesario, y escuchando a los ciudadanos, pues tener un planteamiento a corto, mediano o largo plazo, desde el punto de vista estratégico, táctico y operativo. Mire, Félix, el tema del control, por ejemplo, a corto plazo territorial es importante. De hecho, una de las cosas que es de colaboración, de trabajo con gobiernos, es el tema del control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es un ala fuerte para que la cadena de valor se mantenga. Es un monstruo de muchas cabezas. Y de hecho, entonces parte importante a corto plazo es justamente, y en esta primera línea, es el involucramiento de estadounidense en este frente. Otro importante que yo lo manifesté es el fortalecimiento de inteligencia. Mire que el tema de inteligencia y contrainteligencia, planteado desde una perspectiva de defensa, que se llama defensa a profundidad, permitiría, por ejemplo, Félix, que a corto plazo comencemos a bajar el tema de violencia criminal. Creo que los ciudadanos lo han manifestado en el video. Es importante el trabajo que se tenga que hacer con los gobiernos autónomos descentralizados, pero también ese tema de operación controlada que se puede hacer a través de una nueva estrategia, como lo planteó en este caso el Comando Conjunto. Y tercera cosa, ¿cuáles son esos 3 planteamientos de ofensiva? Y miren que esto es interesante, porque nosotros hemos estado frente al tema de prevención del delito, que eso es importante, la capacitación, el involucramiento social, por ejemplo, de jóvenes, eso hay que seguirlo trabajando a corto, mediano y plazo. Pero lo que está planteando el Comando Conjunto hoy por hoy, y definiciones que se hicieron el día de ayer, Félix, hay tres prioridades de la ofensiva, y quiero dar lectura: eliminación de cabecillas, destrucción de maquinaria e infraestructura usada en minería ilegal y neutralización de vehículos, bodegas y materiales, obviamente, para uso de combustible. Creo que eso es muy importante, Félix, porque trabajamos desde el frente del eje preventivo en el tema de capacitación, que los chicos sepan cómo actuar, que los barrios sepan cómo actuar. Eso se llama defensa a profundidad. Pero también tenemos que ya comenzar a trabajar con mano dura en el otro frente, que es justamente el control territorial. Ahí viene el papel importante de las fuerzas externas
frente a una amenaza interna y transnacional a la vez. Y el papel de Estados Unidos ahí puede ser trascendental. Y no solo Estados Unidos. Mira que Francia ha estado de una manera colaborativa muchos años en la policía, en el grupo de intervención y rescate, y tal igual. Entonces, creo que no deberíamos cerrarnos solamente a la apertura de convenios bilaterales con Estados Unidos, sino con otros países que pues tienen fortalezas en diferentes ejes de la seguridad pública y seguridad ciudadana. Claro, el aspecto operativo de lo que es este momento, esta guerra contra la inseguridad, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Pero en la parte política estamos también en la ruta adecuada, porque escucho comentarios que a ratos preocupan. Si es que no tuviéramos tanta pobreza, tantas necesidades, tanto desempleo, ¿también estaríamos aportando para que esto se desactive? ¿Y estamos en esa ruta adecuada, doctor Paredes? El desempleo es un caldo de cultivo para la delincuencia, eso es evidente. Y yo creo que la colaboración que hoy nos está dando Estados Unidos es simplemente una puerta que nos está abriendo para que realmente nos reconectemos con el mundo. Lo que necesitamos hoy en día, aparte de las visitas, de los acuerdos, de los millones de dólares que nos puedan traer, es pasar a lo que mencionaban otros panelistas de a largo plazo. ¿Cuál es el Ecuador que queremos de aquí a 5, 10, 15 años? Y para eso tenemos que trabajar 100% en el desarrollo económico del país. Si no entendemos que el desarrollo económico es el eje central sobre el cual van a girar todas estas relaciones internacionales, que va a ser un factor de prevención de grupos de este tipo delincuenciales, pues estamos equivocando la estrategia. ¿Cuál es el Ecuador que queremos de aquí, digamos, a 10 años? ¿Está claro ese panorama? Parecería que, al menos de lo que se informa a través de los medios, no está tan claro. Sabemos que queremos un Ecuador seguro, sabemos que queremos un Ecuador de trabajo, pero no sabemos un Ecuador hacia dónde. ¿Cuál es el horizonte real de nuestro país? Tenemos tanta riqueza, Félix, que es absurdo que nosotros estemos pensando en ser el segundo exportador de drogas del mundo. Esto es realmente de locos. Sí, escuchaba hace un minuto que también es un tema de consumo en los Estados Unidos. Está bien, pero otros países no son exportadores de drogas. Pensemos en Argentina, pensemos en Brasil, países de tamaño grande. Y miremos lo que ha sucedido en Argentina, con todas las dificultades que han habido. Después de casi 100 años volvió Argentina a ser un país con superávit. ¿Qué es lo que pasa? Hay reajustes económicos que hay que hacer, ajustes duros, que entiendo lo está haciendo el presidente, por ejemplo, con el recorte del tamaño del Estado, pero hay que ir un paso más adelante. Entonces, ¿cómo garantizamos que el Ecuador de mañana sea ese Ecuador que aspiramos? Y para mí, necesariamente tiene que haber un reajuste en la parte económica, en la parte laboral, en la parte de generación de empleo, y realmente entender que ya estamos totalmente en este mundo globalizado, que mañana no nos sirve poner restricciones a la importación de ciertos productos, como está ocurriendo ahora, sino más bien impulsar a que nuestros pequeños, medianos y grandes titanes de las exportaciones sean quienes lideren desde el sector privado esta lucha hacia el mejoramiento de las condiciones de vida y del empleo adecuado en Ecuador. Consecuentemente, tarde o temprano tiene que tener un resultado. Ojalá tiene que acabar esta guerra. ¿Y cuál es el siguiente escenario a manera de gran conclusión, doctor Zuquilanda? Mira, no todo está mal. Ecuador ha tenido un éxito inmenso en el plano comercial, a pesar de no tener acuerdos comerciales, a pesar de que le botaron al tacho de basura al tratado con Estados Unidos, inicialmente con la Unión Europea. Pero fíjate, en este último trimestre, en este último semestre, de enero a julio, tenemos un superávit comercial importantísimo, gracias al esfuerzo de productores, de exportadores y a las oficinas comerciales de Ecuador en el mundo. Han hecho un trabajo excelente y estamos exitosos. El gravísimo problema que tenemos en este momento es el tema de la inversión, porque para generar riqueza y empresas y dinámica y empleo se necesita inversión. Y desde el año 2006, Ecuador viene bajando de una manera acelerada los niveles de inversión, a punto que en gobiernos de extrema izquierda y en gobiernos de derecha la inversión no ha satisfecho las necesidades del país. Sin embargo, se nos informa que el riesgo país se está recuperando. Pero bueno, ese es otro tema de cuentas nacionales. Mire, hemos tenido bastantes éxitos comerciales en este momento, tenemos buenos ingresos, hay dificultades con las exportaciones petroleras, por lo que ya sabemos los accidentes que hubo, pero yo sí creo que Ecuador lo que necesita es no un relajamiento en la administración pública, necesita una mano dura
en la administración pública. ¿A qué se refiere? En el sentido siguiente, pues que no puede haber. Mire, el otro día yo le decía a una persona ligada con el presidente, yo le decía, en el tiempo del presidente Correa había 822,000 funcionarios públicos. 822,000, una cosa monstruosa, se llevaba el 1/3 del presupuesto nacional. Ahora hay 755,000 funcionarios públicos, pero yo creo que es necesario actuar en dos frentes. No es necesariamente hay que votar esos funcionarios, sino que hay que abrir posibilidades con la empresa privada. A la empresa hay que darle grandes incentivos, grandes organizaciones, grandes motivaciones. Y eso es lo que se necesita en el país para generar más empleo y más riqueza en la nación. De lo contrario, no vamos con medidas simplemente coercitivas, con medidas policíacas, militares, no vamos a lograr pacificar el país. Hay que hacer acuerdos básicos con Colombia para evitar el ingreso a la droga, hay que hacer acuerdos comerciales potentes, hay que incentivar la producción nacional, hay que abrir con incentivos nacionales al empresariado para que haya mayor posibilidades de empleo en este país. Es decir, hay que actuar en la cultura propiamente dicha, en la economía y en la seguridad. De lo contrario, este país no va a salir adelante. Rápida como un cometa fue la visita del señor Marco Rubio al Ecuador. Y ojalá esos destellos que dejan los cometas también ilumine a todo lo que hemos escuchado el día de hoy, que en la práctica significa el futuro de este país. ¿Por qué? Porque está en juego la seguridad y en la práctica la inseguridad.